Hola, buenas tardes, egoístas. Aquí estamos otra vez en un día muy especial porque es el día, hoy sí, hoy sí que es el día del aniversario de Proyectando Escuelas Amigas. Estamos, como siempre, en muy buena compañía porque tenemos una mesa redonda en la que tres profesoras, porque somos tres profes semi, tres profesoras de la modalidad semipresencial, os vamos bueno, a intentar responder a aquellas preguntas pues que nos habéis lanzado a través de las redes sociales. Queremos agradecer a todos y cada uno de vosotros que os habéis molestado en articular esas preguntas. Ahora tenemos una gran responsabilidad, pero bueno, vamos a intentar, pues con nuestra buena voluntad, resolver todas esas dudas. Pero bueno, antes de nada, muy importante, veis aquí una imagen verde, verde Andalucía, bueno, en honor a una de nuestras compañeras. Y parte del logo de Escuelas Amigas, la A, ¿verdad? Con los bracitos así, muy, muy dinámica ella. Porque eso tiene que ver con, bueno, con una pequeña sorpresa que quizá algunos de vosotros tengáis la oportunidad de disfrutar, porque sí, va a haber un concurso de Proyectando Escuelas Amigas, el número 1, y esto tiene mucho que ver con el regalo bueno, del que van a disfrutar los ganadores. Y os preguntaréis, pero ¿cómo puedo participar? ¿Cómo puedo lucir una camiseta? Uy, ya lo he dicho. ¿Cómo puedo lucir una camiseta de Proyectando Escuelas Amigas? Bueno, pues coged rápidamente el móvil porque tenéis apenas unos segundos para captar ese código QR y decirnos cuánto sabéis de Proyectando, porque Proyectando ha dado mucho de sí en un año de vida. Eh, Adelante, móvil en la mano, disparar y cuando podáis, porque tenéis hasta el 26 de marzo. Los más rápidos y los que lógicamente respondan correctamente a las preguntas. No son muchas, pero están muy pensadas. Y bueno, vamos a seguir un poquito. Lógicamente estamos entre escuelas amigas porque, como sabéis, Proyectando forma parte del proyecto general de escuelas amigas, que es la colaboración entre alumnado y profesorado de las escuelas sociales de idiomas bueno, ahora mismo de 15 comunidades autónomas. Mando un saludo a todas las escuelas amigas, muchas de las cuales tienen también y han tenido su participación, como es el caso de las compañeras que nos visitan hoy en Proyectando también. Y bueno, hoy vamos a hablar de la comunidad semipresencial, porque nuestras invitadas, Tere Cots de la Escuela Oficial de Idiomas de Lleida y Fernanda González de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga, hola a las dos, bienvenidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ambas y yo misma somos profes semi y estamos creando o intentando crear una comunidad semipresencial. O al menos intentando dar modelos de enseñanza semipresencial en las escuelas oficiales de idiomas. Tenemos que decir que las preguntas que nos habéis lanzado son muy interesantes y algunas de ellas muy generales, entonces vamos a dar pequeñas pinceladas, pero también os tenemos que decir que al final de esta presentación vais a tener, al final de este webinar vais a tener acceso también a una pequeña presentación con datos más concretos y enlaces donde igual encontréis esa cuestión justa que necesitáis, como por ejemplo cómo hacer exámenes en Moodle o exportar aquellas pruebas que ya tenemos hechas. Pero ahora mismo vamos a hacer un pequeño paseo por la modalidad semipresencial, pero no una modalidad semipresencial sobrevenida, sino una modalidad semipresencial que ahora, Tere, ¿cómo nos decías que era la mitad síncrona, la mitad? ¿Cómo la definirías? Bueno, es una modalidad que tiene dos partes, como dos mundos que se relacionan entre ellos, pero que una parte tiene lugar en la clase presencial y la otra en la clase virtual de manera asincrónica. Yo sé que hay muchos centros que trabajan también en la clase virtual de manera sincrónica, pero eso no realmente no es lo que hacemos en la modalidad semipresencial ordinaria, digamos, la normal, la que llevamos ya muchos años usando en unas cuantas comunidades. Efectivamente, gracias, Tere. Esto es importante porque, bueno, las circunstancias nos llevado a estas circunstancias o estas, digamos, modalidades un poco mezcla, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí para defender la modalidad y elevar la identidad de la modalidad semipresencial, porque sabemos muy bien lo que no es
y estamos intentando mostrar el camino de lo que puede ser o de lo que funciona realmente. Ujú. Como decía, nosotros estamos dando ahora respuesta a unos compañeros y compañeras que voy a nombrar muy rápidamente y esperemos que estéis satisfechos con las respuestas. Pues desde Tarazona, Olga Peláez, desde Río Vero Barbastro, Ana Calvo, desde Miranda de Ebro, Anabel Torres, desde Zaragoza, la 1 de Zaragoza, Ana Cristina Martín, luego volvemos o vamos a Las Palmas de Gran Canaria con Laura Martín Reolid, Motril, Nuria González, también nuestra compañera que nos ha regalado un estupendo webinar recientemente, Paula Gómez Hernadas de Pontevedra, la otra mitad del canal, Carol Saez de Albeni, también tenía una pregunta para nosotras, a otra compañera de Mar Rodríguez de Las Palmas, de la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida, Juan María Pérez García, de otras, en mi opinión, una para mí referente de la modalidad semipresencial, que también es parte de Proyectando y de Escuelas Amigas, Paula Yashi, de la Escuela Oficial de Idiomas de Alcalá de Henares, también nos hace una pregunta. Y las Palmas de Gran Canaria tenían muchas preguntas y han participado muy activamente. Muchas gracias a Carmen Riera también. Y finalmente a Laura Moreno, de la Escuela Oficial de Idiomas de Antequera, también ponente en la anterior edición de Proyectando Escuelas Amigas. Entonces, ¿quiénes somos? Pues veis ahí que somos una parte presencial y una parte virtual. Bueno, realmente somos un ente muy completo porque tenemos lo mejor de los dos mundos. Es una cosa que suele decir Tere, ¿verdad? Y bueno, yo voy a dar paso enseguida a mis compañeras, pero antes vamos a contar un poco cómo hemos intentado estructurar este webinar. Pues primero vamos a hablar de los perfiles de los participantes en este proceso de enseñanza-aprendizaje, los perfiles tanto del profesor como del alumno. Hay un profesor ideal, hay un alumno ideal, con esto no significa contrario a real, sino, bueno, qué características debe tener. Luego nos vamos a centrar un poco en el diseño, a grandes rasgos todo, de los entornos virtuales de aprendizaje, independientemente de cuáles sean estos. Podemos estar hablando de Moodle o podemos estar hablando de Edmodo o podemos estar hablando de Google Classroom. Hay muchas plataformas. Lógicamente, un interés muy especial lo merecen las actividades, esas actividades que se realizan en las aulas presenciales y en las aulas virtuales, cómo se van encajando, cómo van creando pues, el aprendizaje, la evaluación, monitorización y evaluación, cómo se van valorando esas tareas, cómo se da feedback. Y finalmente una pequeña conclusión, intentando pues, rescatar todas esas ideas y, como digo, luego las podréis ver un poquito con más detenimiento en la presentación que estará disponible. Y bueno, pues ya hemos presentado a Tere y a Fer y yo estoy deseando escucharla y yo creo que todos vosotros también. Y empezamos con los perfiles del alumnado y del profesorado de la semipresencial. ¿Cómo deben ser? ¿Qué me contáis, Tere y Fer? Bueno, si empezamos hablando del perfil del alumnado, siempre hemos oído que los alumnos de la modalidad semipresencial tienen que ser autónomos y autosuficientes, como si hubiera un alumno ideal para la semipresencialidad. Pero yo personalmente, que llevo ya 11 años impartiendo modalidad semipresencial, soy incapaz cuando llega un alumno a mi clase de saber si es autónomo o es autosuficiente. Entonces, yo creo que la autonomía se puede aprender y es nuestro trabajo como profesores, como lo es para los profesores de las clases presenciales ordinarias, es ayudarles a ser más competentes y a ser más autónomos en su aprendizaje. Entonces, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros alumnos para que integren bien y que aprendan en los dos mundos, en la clase presencial y en la clase no presencial asincrónica? Y esto se puede hacer, yo lo hago por lo menos haciendo pequeños ejercicios de reflexión en clase y cuestionarios de autoconcienciación. Por ejemplo, el primer día que llegan a clase, les explicamos muy bien qué es la modalidad, porque mucha gente llega a la primera clase de semipresencial pensando que solo hay una clase. Entonces tenemos que explicarles muy bien que son dos clases, que una va a ser aquí, pero la otra va a ser allá, en el mundo virtual.
Y al explicarles muy bien cómo funciona la clase no virtual, también les hacemos pensar cómo se van a organizar. Entonces, hay que hacer pequeños ejercicios durante el primer mes para hacerles pensar. Por ejemplo, yo les pongo en grupitos y se tienen que decir cuándo han trabajado las actividades del aula virtual. Entonces, pues uno trabaja pues, el sábado por la mañana, otro el viernes por la tarde. Los comparamos entre ellos y entonces se crean estas pequeñas sinergias, se acompañan entre ellos diciendo, pues si Marta está el martes, pues yo también me pongo el martes y así, si tengo algún problema nos podemos ayudar. Creamos este pequeño vínculo ya desde el principio para que entre ellos ya se ayuden y que no se sientan solos cuando están delante del ordenador haciendo nuestras clases no presenciales, digamos. Y luego estos cuestionarios, yo hago un Google Forms, porque se pueden hacer en cualquier otro, de cualquier otra manera, les sirven también para autorreflexionar, para ver si han hecho todo el trabajo con el tiempo adecuado. También nos sirven a nosotros, sobre todo a los profesores que empiezan a hacer esta modalidad, para saber cuánto tiempo dedican los alumnos a hacer los ejercicios en el aula virtual, porque cuando un alumno dedica 3 horas y el otro dedica 1 hora y media, eso quiere decir que más o menos estamos bien, que son 2 horas que tenemos que programar para trabajar en el aula virtual. No sé cómo lo ves tú, Fer. Sí, yo yo llevo ya una década aproximadamente y tampoco me he encontrado así de frente a una persona que diga, este es el alumno ideal. Bueno, miento, una persona que ya llevaba un tiempo en la modalidad y me lo encontré y efectivamente, bueno, pues ya había adquirido todas estas técnicas que dice Tere. Yo creo que el alumnado semi desde luego no nace, pero sí que se hace, ¿no? Ayudando con todo lo que ha comentado Tere. Y luego también yo creo que desde los centros se puede hacer una importante labor de apoyo a nivel organizativo para ayudar al alumnado que se inicia en la modalidad. Y creo que era Carmen, recogiendo un poco la pregunta que hacía Carmen, en cuanto a aspecto organizativo, y bueno, pues quizás por todo mi tránsito por equipos directivos y por coordinación del SEMI, pues me preocupa siempre mucho la organización, ¿no? La parte, digamos, más burocrática que me parece también importante y que apoya, ¿no? En este sentido, yo creo que es fundamental que desde los centros se prepare con detalle la acogida del alumnado. Esta acogida del alumnado pues, debe empezar preparando bien el aula virtual. Muchas veces no se le presta mucha atención de entrada a esta preparación, pero no olvidemos que se van a pasar muchas horas de su tiempo estudiando, trabajando en esa plataforma. Entonces debe estar preparada lo suficientemente para acogerlos, ¿no? Entonces debe tener siempre un mensaje de bienvenida. Yo esto le doy mucha importancia porque es la primera visión que van a tener de nosotros, de nuestro lado virtual. Que tenga también una guía, una ficha de contacto con nuestros datos y con nuestras horas de tutoría y sobre todo una guía del curso, porque muchas veces les contamos muchas cosas, le explicamos todo, pero siempre hay algo que se queda atrás o alguien que no ha prestado atención, entonces es importante que la guía esté en un sitio visible. Pues tanto si es Moodle, pues en la página de inicio, como si es Google Classroom, pues arriba en la página de trabajo de clase, ¿no? Y una cosa fundamental de la guía del curso, que haya una guía de navegación del aula. Es decir, hay que explicar muy brevemente, lo suyo es hacerlo con un vídeo, ¿no? Dónde van a estar las cosas. Es decir, la distribución que decidamos, pero dónde van a estar, ¿no? Para que no se nos pierdan. También como aspecto organizativo, muchas veces cuando a los centros llegaban profesorados a impartir la modalidad que tenía muy poca experiencia o nula experiencia, ¿no? Y llegaban con 48 horas de antelación. Entonces, desde el centro decidimos preparar una presentación común para todo el profesorado con todos estos aspectos que ha mencionado también Tere, que le sirven digamos, como de soporte, ¿no? Para esa recepción del alumnado. Muy importante en esa presentación, qué es la modalidad semipresencial y, de nuevo, recogiendo las palabras de Tere, qué no es, ¿no? No es más fácil, no vengo solo un día, no requiere menos esfuerzo. Ese desmontaje de esos falsos mitos hay que hacerlo en todos los cursos, incluso con los alumnos que llevan ya un tiempo hay que recordarlo también, ¿no?
También en las primeras clases recomendamos al profesorado que dedique parte de su tiempo de esas primeras sesiones a explicar también, aparte de estas reflexiones que, como muy bien apuntaba Tere, que dedique parte de esa sesión a explicar algunos aspectos técnicos de la plataforma o cómo manejarse por la plataforma, ¿no? Creo que es preferible hacer esto al principio que arrastrar algún problema más adelante. También desde los centros veo pertinente organizar sesiones de formación para los usuarios que se inician en la modalidad y que son menos hábiles en el manejo de las tecnologías, que esto no suponga, la tecnología no puede ser nunca un impedimento, esto creo que lo decías tú, Laura, en alguna formación, ¿no? Nunca debe ser un impedimento, ¿no? Esto no debe ser algo que nos frustre, ¿no? en nuestro aprendizaje. También importante que desde los centros se elabore una guía de acogida al alumnado, porque el alumnado se va incorporando probablemente en las primeras semanas, alguno aparecerá a lo mejor en el mes de noviembre. Hola, aquí estoy, explícame cómo va el semi. Entonces yo creo que es importante que todo esto esté recogido en una guía y que esté puesto en un lugar visible de nuestra web. Y luego, pues, durante el curso yo creo que también es importante, para no perder al alumnado, no olvidarnos que cualquier curso que tiene algún componente online, pues siempre hay algún riesgo de que algún alumno se descuelgue o se siente un poco aislado o sensación, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que plantear muy bien que el ambiente sea acogedor, que el alumnado se sienta acogido en la sesión presencial y por supuesto también en la sesión en el aula virtual, como decía Tere, conociendo al alumnado a través de estos cuestionarios, contactando periódicamente con los que se vayan ausentando y así los vamos recuperando. Y luego también recordarles que bueno, los plazos están para cumplirlos, pero hay que ser razonable y flexible también dentro de lo posible, ¿no? Un poco lo que desde los centros se puede hacer para formar este perfil y que los alumnos se queden con nosotros. Bueno, un montón de ideas, ¿no? De lo ideal, de lo real y de lo que contamos y lo que llega al aula y en lo que se transforma, ¿no? Bueno, yo en mi experiencia, hay aquí una palabra clave que es la competencia digital. No creo que ni el profesor ni el alumno de la semipresencial tengan que ser un gurú de la informática, pero unos mínimos, sí, por favor, unos mínimos. Es importante que el alumno conozca qué tiene que tener desde, bueno, pues utiliza posiblemente la cámara web o que tiene que utilizar los documentos compartidos, que tiene que utilizar, que tiene que saber grabar su voz en ciertas herramientas y lógicamente la competencia digital del profesorado, que la damos por sentada muchas veces y no es así. Bueno, ahí veis otro código QR, en este caso no vamos a ganar ninguna camiseta, si le dais ahí, no es un concurso, ¿verdad? Es simplemente un cuestionario en el que, bueno, pues si probáis, os vais a clasificar a ver en qué nivel estáis en cuanto a competencia digital. ¿Sois también un C2 como lo sois en vuestro idioma? ¿O igual estamos por un B1 o quizá una 2? Bueno, esto está recogido, bueno, está un poquito adaptado de el marco de referencia de la competencia digital docente, de una definición de competencias, niveles competenciales y descriptores de manejo, lógicamente, pues de mucha importancia. A mí la competencia digital me preocupa, sobre todo desde el momento en el que, lógicamente, facilita el trabajo del profesor y también del alumno, y desde el punto de vista del alumno, cuando el alumno hay siempre un tipo de estudiante, ¿no?, que se queja, es que tengo que ahora subir no sé qué a no sé dónde. Esto forma parte del aprendizaje, sobre todo de una modalidad como es la modalidad semipresencial, o sea, es inherente a la modalidad. Que tú te tengas que grabar es inherente a la modalidad, que tengas que escribir en un documento compartido es inherente a la modalidad. No te puedes matricular en una modalidad semipresencial porque te viene mejor el horario, o al menos no solo por eso. Y eso es importante. Bueno, como ya me imagino que habéis conseguido todos el título C2 de competencia digital, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva, la siguiente idea. Espera. Yo quería hablar un poco del tema profesorado que has hablado tú, que es muy pertinente encima.
a muchos de los profesores que nos han contactado son profesores que van a impartir o que en sus autonomías empiezan a impartir la modalidad semipresencial, como en Galicia o en Extremadura. Y es importante que estos profesores no tengan miedo a esta modalidad. No hay que tener miedo a la modalidad. No es tan difícil. Como dice Laura, hay que tener una competencia digital básica, pero lo justito, lo justito. O sea, tienes que buscar tu zona de confort dentro de la tecnología. Y como has dicho ya, hay que conocer muy bien tu entorno virtual de aprendizaje porque vas a vivir la mitad de tu vida profesional en un entorno virtual de aprendizaje y es muy importante que, pues que lo conozcas bien. Si trabajas en Moodle, tienes que conocer todas las posibilidades de Moodle. Si trabajas en Google Classroom o en Edmodo, pues todas sus posibilidades, qué es lo que pueden ofrecer estos entornos virtuales de aprendizaje a tus alumnos. Y evidentemente los profesores no estáis solos. Seguro que hay más profesores en vuestro centro que, aunque no estén dando la modalidad semipresencial, pues también están dando tu mismo nivel y seguro que buscando complicidades entre todos os podéis ayudar. O sea que, primero que todo, no tengáis miedo si estáis empezando, porque entre todos, seguro que el primer año va a costar un poquillo, pero luego seguro que lo hacéis ya mucho mejor. ¿No lo ves así tú también, Fer? Sí, sí, desde luego. Yo estoy totalmente de acuerdo y vuelvo a pedir, empezando, exigiendo a la administración. Es verdad que hay muchas comunidades que se están, y que están empezando ahora en la modalidad y por lo que veo y por lo que veo en las redes y me llega, están un poco solos en esta batalla desde la administración educativa. Yo creo que hay que exigirle a las administraciones educativas cuando implantan una modalidad un poco de calor y un poco de apoyo al profesorado, que es lo justo, ¿no? Y cuando se empieza en una modalidad que desde luego el primer año pues, es como cualquier cosa que se empieza, es decir, el primer año uno no tiene todos los mimbres, no tiene la tranquilidad, no te va a salir perfecto, pero bueno, esto se aprende andando, ¿no? Pero sí que yo creo que desde la administración se puede exigir por lo menos que haya formación al profesorado previa a la impartición de estos cursos. Muchas veces te encuentras en simultáneo aprendiendo e impartiendo, eso es súper estresante. Yo lo he vivido en primera persona y ahora me consta también que hay comunidades que lo están viviendo así, ¿no? Esto hay que tener un poco de... Nada. Sí. Efectivamente. A veces es mejor empezar así que empezar sin nada. Claro, yo de todos modos no creo que no cuesta tanto trabajo, a lo mejor esperar a implantar la modalidad a un curso y tener un mínimo de formación previa para el profesorado, ¿no? Que esto evita bastante estrés, bastante insatisfacción por parte del alumnado y del profesorado, ¿no? Luego también hay otro aspecto que te lleva mucho tiempo, que es que en muchas comunidades hay muchos aspectos administrativos que están descargados directamente en los centros. Pues desde la matriculación de los alumnados en las aulas virtuales, los problemas que puedan surgir con las matrículas y tal. Estos aspectos técnicos, puramente diré, burocráticos, no deben estar descargados en los centros, estos deberían estar en la administración. Otra idea también para empezar es que debían partir con una propuesta de materiales previas, elaboradas por profesorado o una propuesta previa de la administración que uno pueda modificar o no, usar o no, pero por lo menos tener un colchón para cuando uno empieza, que encima no tenga que empezar todo desde cero, ¿no? Y luego también fundamental, yo creo que hay un equipo técnico en algún organismo que no sea el propio centro educativo, ¿no? Con técnicos que te solventen los problemas meramente técnicos y las dudas que tengas sobre manejo de la plataforma y sobre algún problema técnico que pueda surgir con el alumnado. Luego fundamental, como dice Tere, desde luego tener un equipo humano en el centro, fundamental. Es decir, cuando hay 2 o 3 personas implicadas, digamos que esta palabra que ahora se lleva tanto, ¿no? Mentorizan un poco al resto y ayudan, ¿no? Y el hecho de ver en personas reales, compañeros tuyos, que esto puede funcionar y que te proporcionan modelos de cómo hacer que esto funcione bien, pues aporta bastante tranquilidad, ¿no? Entonces, si hay lugar, yo creo que es conveniente también que haya una coordinación, me imagino que en los centros que se implanta la modalidad hay un coordinador, una persona que se encarga de la coordinación y que tenga preparado un plan de acogida también para
el profesorado de la modalidad, ¿no? Que le ayude en estos primeros inicios y sobre todo que esté al quite de los problemas iniciales que puedan surgir, ¿no? Pues ya se sabe que cuando empieza el curso hay dudas que tienen siempre el alumnado, ¿no? Bueno, pues que se aporta al profesorado que se incorpore la modalidad la respuesta a esas dudas habituales que le suelen surgir al alumnado. Unas pautas de trabajo diario, porque claro, de pronto la montaña nos parece inmensa cuando empezamos. Mira, no te compliques tanto la vida, paso a paso, ¿no? Esto de baby steps, o lo que decía esta frase que me encanta de Fernando Trujillo, el proyecto mínimo viable, que se ha convertido en mi leitmotiv, ¿no? Pues un poco que tranquilice, que organice, que sea un ejemplo de cómo se puede trabajar, ¿no? Muy interesante todo lo que estabais aportando. Efectivamente, yo también recogiendo un poco las palabras de ambas, la comunidad de aprendizaje, ¿no? Muy importante. Nosotros en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona tenemos la suerte de, bueno, 2 viernes al mes tener lo que llamamos comunidad de práctica, en la que hacemos un intercambio entre iguales, y este año había una comunidad de práctica, estamos divididos en 3, bueno, con la hibridación pues ha resultado un poquito más necesaria ciertos temas, pero una de ellas estaba centrada en la modalidad semipresencial y yo creo que hemos aprendido muchísimo haciendo esos paseos por las plataformas de los demás y también por las mecánicas y las dinámicas. Y sorprendentemente ha habido un departamento, el departamento de alemán, que hemos visto lo bien que trabajaba de manera conjunta, incluso con la Escuela Oficial de Idiomas de Tudela en este caso, elaboraban los materiales, la secuenciación y hemos visto un ejemplo de codocencia virtual pues con muy interesante, que a mí me parece extrapolable. Aparte de eso, también desde los departamentos se trabajó en el mes de septiembre lo que se llamaba el pasaporte digital, pues dar unos mínimos de refuerzo desde los jefaturas de departamento, pues para estos compañeros que necesitan un poquito más de ayuda, aparte de todos los cursos que lógicamente pues se ofrecen. Yo quería simplemente decir que muchas veces cuando nos enfrentamos a los problemas, esas cosas que nos parecen imposibles, pues son los grandes retos que nos dan tanta satisfacción. Entonces, que la semipresencial también, pues que hace que tanto desde el profesorado como desde el punto de vista del alumnado, nos enfrentemos bueno, nos unamos más, ¿no? Y hablo de herramientas de inclusión intergeneracional e intercompetencial porque a veces lo que parece una dificultad, pues une mucho al grupo, ¿no? A veces no, depende de la dificultad de lo que se enfrenten. Y luego he puesto la palabra esta de propositivismo, que no sé si me la he inventado o ha sido un blended o no sé qué es, pero que es muy importante la actitud en la modalidad semipresencial, en esto como en todo en la vida, ¿no? Pues de ser activo, antes Tere hablaba de autonomía, ¿verdad? Pues de una actitud pues eso, de activa y positiva. Y finalmente hablo ahí de la experiencia UX o la experiencia de usuario porque es muy importante cómo vive el alumno y el profesor ese producto que tiene entre manos. Entonces, que como dice Fer, hay que darle calor. Eso no es fácil, ¿eh? Eso no es fácil, pero bueno. Pues nada, bueno, hemos hablado mucho de perfiles y si os parece vamos a hablar un poquito más aunque hemos mencionado, pero igual alguna pauta más sobre diseño de entornos virtuales de aprendizaje. Aquí estamos hablando igual de varios diferentes, ¿no? Creo que Tere utiliza Google Classroom, Fer y yo utilizamos Moodle. Bueno, ¿qué nos tenéis que contar? La organización de la clase es algo que tiene que tener el profesor muy clara, porque el uso del aula virtual o del entorno virtual de aprendizaje es diferente en los cursos semipresenciales que en los cursos ordinarios presenciales. En los cursos presenciales, el aula virtual es un acompañamiento. Normalmente lo organizamos por unidades y por categorías. Unidad 1, pues comprensión escrita, comprensión oral, uso de la lengua. Porque lo que queremos es que los alumnos, aparte de las 2 sesiones de clase, accedan al Moodle o al Google Classroom para continuar practicando en su tiempo libre o como deberes de fin de semana. Pero en las clases semipresenciales, el entorno virtual de aprendizaje no es un acompañamiento, es clase. No son deberes, es clase. Por tanto, el alumno lo tiene que ver así y tiene que organizarse de manera que tenga claro que es la segunda clase de la semana es online, asincrónicamente, pero continúa
continúa siendo la clase que les falta en una escuela oficial normal, una clase presencial normal. Entonces, hay que tener en cuenta que son actividades que se van a hacer de manera asincrónica, porque la presencial es sincrónica, pero la no presencial es asincrónica. Y yo lo que he aprendido con estos años es que la organización del entorno virtual de aprendizaje es mejor por semanas. Ahora ya cada vez más veo a formadores que lo recomiendan y a mí esta idea me la sacaron los alumnos en estos formularios que les pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo vais? No sé qué. Pues me dijeron, es que es mejor ponerlo por semanas porque tú haces una clase presencial y haces una clase online semanales. Entonces los alumnos se organizan mejor viendo qué van a hacer esa semana. Mira, os voy a mostrar mi ejemplo de Google Classroom. Veis que tengo aquí 2 semanas, la semana 3 y la semana 4, sobre un tema y luego cambiamos la semana 4 y cambiamos a otro tema. Y estas son todas las actividades que tienen que hacer los alumnos durante esa semana. ¿Vale? Durante la semana hasta el final de la fecha límite que les ponemos, que tiene que ser, como ha dicho Fer, flexible y adaptable. Esto no quiere decir que solo haya 6 actividades, porque a veces una de estas actividades es un contenedor que hay varias actividades interrelacionadas. Depende un poco, yo creo, del nivel que hagas. Esto es un nivel B2, entonces las actividades son un poco más largas y más extensas. Yo creo que en niveles bajos seguro que hay muchas más actividades para hacer durante la semana, siempre antes de la siguiente clase presencial. Lo que es importante es que se conecten bien, que se conecten la clase presencial con la clase no presencial en esa semana, porque en la modalidad presencial ordinaria las 2 clases se conectan y en la modalidad semipresencial pues también se conectan las 2 clases, la clase presencial y la no presencial. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, pues es lo que yo llamo tareas extendidas. Actividades que empiezan aquí y acaban allí, o empiezan allí y acaban aquí. Pero eso si lo pensáis, es lo mismo que hacemos en las clases normales y ordinarias. Empezamos una actividad de calentamiento, digamos, de preparación en la clase presencial, la continuamos con un trabajo individual en la clase online asincrónicamente y luego vuelven a la clase presencial a acabar de desarrollar la competencia que estemos trabajando. No es muy complicado, la verdad. Si os lo paráis a pensar, es lo mismo que hacemos siempre. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con videotutoriales y lo que hago es, por ejemplo, preparar un poco, hacer un brainstorming en la clase presencial, luego se van a la clase no presencial para ver su videotutorial y trabajarlo, cada uno a su ritmo, que eso es lo bueno de estar en una clase asincrónica. Los alumnos dedican el tiempo a desarrollar sus habilidades que necesitan, no lo marca el profesor ni el ritmo de clase, y luego vuelven a la clase presencial para practicar. Y para mí este es un momento muy importante porque practican, hacen los ejercicios con el profesor al lado y sus compañeros al lado, promocionando todo el tema de coaprendizaje de los alumnos y acompañamiento por parte del profesor. Hay que tener cuidado de no sobrecargar mucho el aula virtual, es lo que he comentado al principio, que es importante, sobre todo al principio, si estáis empezando con la modalidad, es importante que hagáis pequeños cuestionarios y les preguntéis a los alumnos cuánto has tardado a hacerlo y así tú mismo ya te vas ya dosificando y aprendes a ver qué es lo que pueden hacer aquí y qué es lo que pueden hacer allá. ¿Vale? Si me explico bien. Menos es más, sí. Me ha encantado tareas extendidas. El concepto, sí, es estupendo. Efectivamente, que tú puedes extender la tarea y sobre todo recuperar lo que se hace en el aula virtual con lo que haces en el aula presencial y bueno, seguro que ahora igual Fer nos da alguna otra idea, pero me ha encantado tareas extendidas, me lo apunto, me lo apunto. Sí, yo suscribo todo lo que ha dicho Tere. Yo utilizo Moodle y bueno, pues propongo aquí un par de pinceladas sobre cómo organizar un poco la Moodle de una manera un poco más efectiva.
Bueno, en primer lugar os propongo que la página de inicio, como siempre digo, que sea simple, limpia y con un acceso a lo realmente importante, ¿no? Yo sí lo tengo organizado por unidades, más que nada porque ha surgido así. La verdad que el tema de semana lo llevo, tienen un diario de clase, que es donde vamos apuntando lo que tienen que hacer cada semana. Cada unidad es un área temática, ¿no? Yo este año imparto a 2, como veis, ¿no? Fundamental la organización en Moodle de tema en pestañas, porque así nos permite tener todo el contenido en 2 pantallazos. Ese es mi lema, es decir, no puede el alumno tener que estar bajando con el ratón, esto que se llama The Scroll of Death, creo que se llama, hasta el final, ¿no? Sino que en 2 pantallazos tiene que ver todo lo que haya en eso. Está muy bien en este sentido porque puedes crear cuantas pestañas necesites, incluso ponerla de colorines por si quieres un poco más que sea un poco más visual, ¿no? Esto en cuanto a la página de inicio. Otro tema también que parece menor, pero yo creo que no lo es en Moodle, es la configuración de la finalización de la actividad. Esto se configura y se puede decidir qué finalización va a tener cada actividad o cada recurso. Es decir, cuando lo configuramos esta finalización nos sale este cuadradito con línea continua o con línea discontinua. Si sale con línea continua lo hemos configurado para que el alumno manualmente marque esa actividad como completada. Entonces le sirve como una especie de agenda de aprendizaje. Bueno, pues este recurso ya lo he visto o este recurso o esta actividad ya la he hecho. Si sale discontinua, la actividad aparecerá como finalizada cuando ha recibido una calificación o cuando esa calificación es aprobatoria. En fin, esto lo podemos nosotros configurar a nuestro gusto, a nuestro interés, no a lo que necesitemos. Y luego, por último, también, que esto en todas las aulas virtuales que he visto, bueno, incluso en todas las aulas que no son de semipresenciales, pero que sirven de apoyo también a la modalidad presencial, pues fundamental, o junto o separado, un diario de clase y una zona donde estén claras las tareas que tienen que llevar a cabo entre clase presencial y clase presencial. Esto es fundamental, de la manera más clara posible. Yo intento hacerlo de la manera más detallada posible, porque imparto a 2 y bueno, pues tiene que estar muy guiado y como decía Tere, es verdad que son muchas actividades muy pequeñitas, más pequeñitas, tardan menos y por tanto hay que ser como muy claro en la redacción de esas instrucciones de las tareas que tienen que hacer. Bueno, y con estas 3 pinceladas para organizar Moodle, pues yo creo que puede tener, en fin, que los alumnos lo pueden ver más claramente. Sí, pero también lo tienes planteado así, ¿no? Un poco como semanalmente, en tu diario, sí, de clase. Efectivamente. Pues, aunque sea toda una unidad, pero sí. que los alumnos sepan que esta semana tienen que trabajar esto. Efectivamente, sí, totalmente. Además, siempre tienen una sección de repasa esto, vamos a ver este contenido nuevo porque siempre tienen que verlo previamente fuera, como decía. Y luego siempre, además, me gusta hacer una pincelada de lo que vamos a trabajar en la sesión siguiente para que vengan un poco preparados psicológicamente, pero bueno, es un poco ya... Y luego siempre, pues, las tareas que tienen que hacer, todo eso lo suelo poner, siempre tiene el mismo esquema, ¿no? Esa hoja de deberes, que es semanal, efectivamente, como decía Tere, fundamental. Y lo que veo es que Moodle ha mejorado mucho desde que lo dejé. Es que hay que darle calorcito. A mí me preocupa mucho el diseño, porque yo creo que el diseño es parte del mensaje. Y, lo que entra por la vista. Efectivamente. Y yo siempre estoy cambiando a modo alumno, a ver cómo queda eso. Sí. Somos definitivamente visuales y eso además de la actividad completada, de esto, ya está, no me tengo que ocupar, no me tengo que preocupar, eso da una paz mental. Yo creo que sí, que a los alumnos les ayuda a decir, oh, lo he hecho. Es muy, muy importante. Bueno, yo me gustaría pasarle al tema de un poco de las actividades que ya hemos hablado, igual luego hay tiempo para hablar de alguna cuestión más relacionada pues con la propia plataforma o campamento base, pero bueno, vamos a las actividades. ¿Qué actividades son esas que no fallan, esas actividades extendidas? Quiero saberlo todo. ¿Qué me contáis? A ver, y con el tema de las actividades hay que ir con mucho cuidado para no sobrecargar ni al alumno ni sobrecargarnos nosotros de trabajo. O sea que en el aula virtual podemos poner perfectamente actividades que son autocorregibles, sobre todo
el tema de la comprensión escrita, comprensión oral. No todo, a mí no me gusta que todas las comprensiones escritas o todas las comprensiones orales sean autocorregibles, sino que estén acompañadas algunas por el profesor, porque es muy importante que los alumnos vean que su profesor está en clase y que les da un feedback formador en ella. Sí, Pero perdona que te quizás... interrumpa, Tere, pero Bien. esto que acabas de decir me parece muy interesante, porque si bien es verdad que todos estos formularios de Google de autoevaluación, igual luego hablamos un poquito de la evaluación, pues que parece que dan esa impresión de avance, son demasiado, no sé si conductistas, de tic, 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 y dices tú, bueno, ¿qué he aprendido aquí? Que es una lengua que tienes que producir. Entonces, una buena reflexión, un poco de variedad, ¿no? Pues estas actividades que son autocorregibles, luego las llevas a la clase presencial y preguntas, ay, ¿qué habéis aprendido de ese formulario? Que es lo de las actividades extendidas, pues sirve para eso, recoger lo que has hecho en la clase virtual para hacerla en la clase presencial. Pero a mí me gustaría hablar de las tareas colaborativas. Las tareas colaborativas favorecen el coaprendizaje, o sea, el aprendizaje conjunto de todos los alumnos y el trabajo en equipo, pero también favorecen el trabajo del profesor, o sea, que aligeran el trabajo del profesor, sobre todo en las actividades, en las tareas productivas. Y muy importante también, les supone un apoyo emocional a los alumnos cuando están en el aula virtual. Cuando están solos en casa, sí, co-trabajan con sus compañeros, pues hay ese acompañamiento que les ayuda a seguir motivados para continuar trabajando con nosotros en la aula virtual de la semipresencialidad. Voy a presentar una actividad que hago, os recuerdo que estoy trabajando a nivel B2, una actividad de tarea colaborativa sincrónica, extendida, sincrónica y asincrónica, en la que los alumnos tienen que escribir un texto argumentativo, y es una actividad que tiene lugar en 4 fases. En la primera fase, que la hago en la clase presencial, introducimos el tipo de texto con una nube de palabras, con un reto, con un problema, con un vídeo. Y me gustó mucho la idea de Paula Gómez, que explicó el otro día, de introducir el texto ideal perfecto. Esto creo que lo voy a hacer este año Saludos en a la clase Paula, que nos da presencial. siempre tan buenas ideas y sí, Me recuerdo gustó esto. mucho. Buenísima. Sí, sí, un webinar que recomiendo totalmente. Pues Paula recomendó trabajar a través de un texto ideal y luego ella creó una nube de palabras. Pues esto me parece muy bien en la clase presencial. Luego vamos a la clase online. Durante esta semana, la tarea en la clase online es el trabajo individual a su ritmo, cogiendo sus notas y sus apuntes, que no sé si os habéis fijado, pero los apuntes de los alumnos semipresenciales son maravillosos algunos, con colorines, dibujitos. Pues los alumnos aprenden a realizar esta tarea, pues puede ser a través del libro. Yo no trabajo sin libro, pero muchos libros ya tienen pues un ejemplo de cómo hacer una tarea, una redacción argumentativa, un essay. O les mandamos un PDF, un Word, un Google Sites o una página web, un sitio donde los alumnos aprendan a realizar esa actividad. Yo, por ejemplo, trabajo en Google Sites, que es como una página web, y en la parte final de la página web se encuentran con la tarea que tienen que hacer. Si os fijáis, tienen 5 temas de redacción. Una vez han aprendido cómo realizar el texto, tienen 5 temas para poder realizarlo. Y ellos eligen el tema que quieren realizar. Tengo 20 alumnos en clase y tengo 5 temas. Pueden elegir estos 5 temas. Estos links que veis aquí son links a Google Docs. Y son 5 temas y se van a hacer la actividad colaborativa asincrónica en el aula virtual. Y fijaros que cuando van a Google Docs lo que hay es esto. Es un solo texto en el que trabajan 4 alumnos. Cada alumno hace una parte del texto, una redacción, una parte. Uno hace, el primero que llega tiene que hacer la introducción, el segundo el primer parágrafo, el tercero se tiene que leer los anteriores para continuar con el cuarto y así hasta el final. Cuando están acabados, el profesor, en este caso yo, les doy un feedback formador para que mejoren ese primer draft y luego lo tienen que reescribir y presentar. De manera que no tengo 20 redacciones para corregir, solo tengo
5 para corregir. Todos mis alumnos contribuyen en 4 personas a cada uno de los temas. Entonces, esto me permite dar un feedback de mucha cualidad, porque tengo menos para corregir, pero me esfuerzo más dando ese feedback. O sea, estas son actividades que yo llamo las extendidas, que tienen lugar en la clase presencial, en la online, vuelven a la clase presencial y luego vuelven online cuando presentan, que se pueden presentar en ISU o en Book Creator, por ejemplo, ¿vale? Y luego se presentan, cuando ya están acabadas, les sirven a ellos de ejemplos para preparar la siguiente redacción. Muy, muy interesante esto de la eficacia, coste-eficacia. Yo creo que, o sea, ¿con qué se quedan? Se quedan con esta valoración que es colaborativa, igual que ha sido su producción, y para el profesor ha minimizado el esfuerzo, porque si no, esto es titánico. Sí. Entonces, eso yo creo que sería un consejo que daría a todos los profes que empiezan con la semi. Cuidado con los costes y cuidado con la eficacia, porque pensamos que a lo mejor algo más personalizado, un documento único para que ellos trabajen va a ser muchísimo más interesante a nivel de aprendizaje, y no puedo estar más en desacuerdo porque la experiencia me dice que sí que tiene que haber un poco de todo, ¿verdad? También la evaluación de tarea individual, pero se aprende mucho de la tarea colaborativa. Sí, totalmente. Pues yo voy a presentar dos actividades muy cortitas, porque como imparto a 2, pues las actividades son muy variadas, muy seguidas. Bueno, pues una actividad que ha funcionado muy bien este año es una actividad que he hecho con el foro, pero tiene como una especie de vuelta, ¿no? Y es que en vez de poner calificación, pues los alumnos lo han calificado con likes. Entonces, pues las definiciones que le han ido gustando, básicamente acabamos de ver las definiciones, los relativos, y bueno, pues tenían que poner una definición, el siguiente lo tenía que averiguar y proponer otra definición, ¿no? Pues la verdad es que les gustó mucho, se engancharon y bueno, pues las que más les gustaban le iban dando aquí al like, ¿no? Pues bueno, esta es casi del principio y por eso solo hay un like para estas definiciones, ¿no? Y otra actividad que también este año ha funcionado bien, hemos creado unas microhistorias. Acabamos de ver los tiempos pasados, pasado simple y pasado continuo, y bueno, pues para rematar un poco la unidad, pues hicimos una actividad en clase, como decía Tere, empezando en clase y acabando luego fuera. Hicimos una actividad con unos dados virtuales que salimos. No salieron estos porque no los he recuperado, porque luego voy a poner un poquito de la historia, pero bueno, prácticamente salieron una gafa, un libro, las tiritas y unas hojas de papel y tal. Bueno, pues les di 5 minutos en pareja para que construyeran una historia y tenían que tener, obligatoriamente, pues tenía que tener un pasado simple, pasado continuo, y tenían que utilizar when o while, ¿no? Era un poco para rematar, para forzarles a esto. Les di 5 minutos nada más, bueno, luego fueron 7 u 8, pero quiero decir que fueron capaces de hacerlo. Bueno, al terminar ese tiempo, esto nos reímos mucho porque escribieron la historia en WooClap, ¿no? Y la mandaron. Claro, la historia de pronto era cortita, ¿no? Porque bueno, pues hicieron esto está aquí en bruto, sin corregir, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, todos habían visto un poco el concepto, el pasado simple estaba bien puesto, el pasado continuo en general, ¿no? Leímos la historia, bueno, había como 15, 20 historias, creo recordar, ¿no? Leímos todas rápidamente, votamos nuestra favorita y luego elegimos una cortita y ahí en clase la hicimos un poco más bella, ¿no? Como dice una compañera siempre, ¿no? Pues le añadimos algún adjetivo más, alguna frase más, etcétera, ¿no? Y bueno, luego en casa, la parte de casa, ellos les preparé un documento, en este caso un Google Docs, que también trabajo con ellos, como yo me llevo lo mejor de los dos mundos también, bueno, con un resumen de todas, o sea, con todas las historias, y les dije que eligieran una que no hubieran trabajado ellos, que no fuera la suya, que la arreglaran y le añadieran alguna otra cosa más, ¿no? Y luego la publicaron en un Padlet, ¿no? Y bueno, pues aquí hay 4, la verdad es que resultó bastante entretenido, les gustó bastante, hicieron cosas curiosas, había poco margen de maniobra, todo era un poco con el mismo tema, porque claro, son 5 dados, ¿no? Pero bueno, algunas eran un poco más originales que otras, ¿no? Y la verdad que les gustó también esta
esta actividad y objetivo cumplido porque habíamos utilizado bien los pasados y bueno, guay, ¿no? Entonces, pues en líneas generales muy, muy contenta con esta actividad también. Pues muy interesantes. Yo lo que veo aquí que el alumno se tiene que esperar mucho porque se expone mucho y entonces ahí tiene que poner todo de su parte, ¿no? Porque lo van a ver el resto. Y para mí eso también es la esencia del aprendizaje, ¿no? Esa competición, esas ganas de, pues, de aprender y de ver, de medirse también con el otro. Pues muy, muy interesantes las actividades que nos habéis propuesto. Y yo, bueno, esto tiene más que con actividad, tiene que ver un poquito con el entorno virtual, que antes pasamos un poquito, una pequeña propuesta. Trabajo con Moodle, en Pamplona trabajamos con Moodle, pero sí que es verdad que Moodle nos permite pues, organizar los contenidos con carpetas, archivos, páginas, etiquetas, libros, pero estamos muy por la labor de integrar todo pues en contenedores para itinerarios de aprendizaje, en este caso, pues bueno, un poco Genially y Google Sites y todos los documentos de Google, porque efectivamente yo creo que yo soy partidaria de Moodle, lo siento Tere, pero soy defensora porque puedo integrar todo lo de Google en él. Entonces me quedo con lo mejor de los dos mundos. Y aquí veis un poquito una site en la que en la parte inferior derecha pues hay un formulario y ese formulario pues es un ejercicio como el que comentábamos antes de autoevaluación. Entonces en la site se pueden integrar, igual que hay un live worksheets en el otro lado que se puede integrar cualquier tipo de elemento de autoevaluación, ¿verdad? O de no autoevaluación, cualquier contenido. Y en lugar de poner, digamos, pues no sé, evitar todo eso del scroll down, ¿no? Pues si se actualiza automáticamente, bueno, somos bastante partidarias de esos contenedores para itinerarios de aprendizaje, tanto en Genially como en Sites. Y bueno, en cuanto a tareas, antes de hablar un poquito de la evaluación, tareas colaborativas, sí, también alguna individual, sobre todo tareas contextualizadas, es muy importante, ¿no? Porque ahora tenemos tantos artefactos desde, yo qué sé, desde los geolocalizadores que nos permiten hacer auténticas maravillas con Google Earth, Google Maps, hasta cualquier página web, ¿verdad? Como TripAdvisor, no sé. Utilizar todo eso para crear comunidad de aprendizaje y tareas reales, de cosas que realmente suceden. Y desde luego utilizar los documentos de Google y las diapositivas para que en ellas, y hablo de la producción escrita, ellos puedan, ¿verdad? En un mismo documento, pues colaborar en función de unas pautas que el profesor les haya marcado. Soy muy partidaria de ejercicio, actividad, tarea, de ir a pequeños retos, desde una cosa muy sencillita, como puede ser completar una palabra en un foro, que lo suelo poner evaluables, hasta hacer cosas un poquito pues, más complejas, que también pueden pasar. El foro me parece la herramienta número 1 en Moodle. El glosario no le he pillado tanto el tranquillo, pero también puede resultar interesante para trabajar el vocabulario. Lo que pasa es que, bueno, hay que delimitar bien. Y después hasta que llegue la tarea, y la tarea de entrar y salir, que puedas tener la posibilidad de revisitar. Y la tarea también puede ser colaborativa. Pero bueno, sigo pensando que las tareas las podemos alojar en documentos de Google antes que en la propia plataforma Moodle porque es más sencillo para el profesor. Y esto es un capote que le echo a Tere. Y para el alumno también, porque es más visual, es más atractivo, más fácil. Es muy amigable, es muy fácil de utilizar. Sí. Por eso me fui de Moodle, pero claro, habría que ha mejorado mucho, la verdad. Pero bueno, hemos cambiado mucho. Yo utilizo muchísimas presentaciones de Google. Yo puedo utilizar en la clase 15, no lo sé. Yo que utilizo, como decía Laura, no lo mejor de los dos mundos. Hay que utilizar lo mejor, sí. Bueno, vamos a hablar de la evaluación, porque claro, todo esto muy bonito, unas actividades estupendas, unos contenedores maravillosos, pero ¿cómo evaluamos? Evaluación formativa, evaluación la evaluación final, evaluación diagnóstica, ¿qué me contáis? No sé, es que a mí el tema de la evaluación es lo que más me gusta. Yo creo que es muy importante que dentro del aula virtual tengamos claro que el tema del aula virtual es muy importante que el profesor esté visible en el aula virtual, que
los alumnos sientan que el profesor les está acompañando en el aula y está presente en todo el proceso. Y esto se puede hacer participando en todas las actividades, en los foros que decís, dando ejemplo, pero también dando un buen feedback formador. Porque yo creo que el feedback y la evaluación formativa es muy presente en el aula virtual de aprendizaje de manera sincrónica. En cambio, yo dejaría la evaluación sumativa para el aula presencial, por un tema de validez y de fiabilidad más que nada. O sea que a mí me gusta mucho ver el entorno virtual de aprendizaje como un lugar para formarse y para ayudar a los alumnos a llegar a los objetivos comunicativos y destrezas que les pedimos, pero siempre dejo todo el tema de evaluación sumativa para el aula presencial. ¿Hay que tener en cuenta el trabajo que hacen en el aula virtual? Sí, pero poco. A ver, no sé si me explico. O sea, yo cuando un alumno me hace un examen en la clase presencial y me está justirrinín, miro lo que hace en la virtual y digo, bueno, pues trabajo muchísimo, pues claro, pues todo eso le ayuda, que en principio todo lo que hace en el aula virtual le tiene que ayudar a que cuando hagamos una evaluación sumativa llegue a los objetivos que les hemos puesto. No sé cómo lo ves tú esto, Fer. Yo ahí difiero un poco y en cuanto al porcentaje de las tareas del aula. Yo creo que todos necesitamos un poco de aliciente y de que nos marquen un camino de trabajo, y una forma de hacerlo es darle un peso en la evaluación a estas tareas de la plataforma. Estoy de acuerdo contigo, no puede estar el 100% online, porque esto sería entonces, si no, un curso a distancia con otro, en fin, con otro criterio de evaluación. Y yo creo que debe tener un punto que sea relevante, pero no sea trascendental totalmente. Es decir, que en este debate entre 20% online, 80% a lo mejor presencial, o 30, 70, ahí no estamos debatiendo. Yo creo que todos los seres humanos necesitamos un poco de aliciente y las tareas estas que se valoran además, pues digamos que nos marcan un poco el ritmo de trabajo. A mí por lo menos como alumna me contribuye a marcarme un poco el ritmo de trabajo. Retomando lo que decía Tere del feedback fundamental, en nuestra forma de hacernos presentes en el aula virtual. Ellos además se toman súper seriamente los comentarios que le damos. Muchas veces un fallo que cometemos es poner una nota muy buena y no dar un feedback realmente elaborado, y muchas veces te dicen, bueno, está muy bien, pero está muy bien, ¿por qué? ¿No? ¿Sabes? O le dice, podría estar un poco mejor, bueno, ¿en qué? ¿No? Entonces yo creo que esto hay que cuidarlo incluso en los cuestionarios que se corrigen de manera automática, ¿no? Pues siempre, aunque el feedback les salga de manera automática, pero que tenga un feedback en torno a su actuación. Pues no es lo mismo sacar un 100% que sacar un 80% de un cuestionario de repaso, ¿no? El feedback, pues obviamente que no nos olvidemos nunca que el feedback debe tener un lenguaje claro. Yo esto muchas veces hay un compañero y veo feedback que pone ausencia de coherencia Está muy bien, pero hay que hablar en un lenguaje que podamos entender todos. De que nosotros a nivel profesional sabemos lo que es la coherencia, la cohesión o registro inadecuado, pero a lo mejor al alumno hay que decirle, si esto es un email que has escrito a tu primo, no puedes saludar diciendo, como ejemplo vulgar, no lo puedes empezar diciendo buenas tardes, caballero. Este tipo de cosas, claro, este ejemplo así lo ven los alumnos muy claro. Si tú le dices registro inadecuado, pues a lo mejor eso se queda ahí en el baúl de la tal. Entonces yo creo que en el feedback fundamental que tenga un lenguaje claro. Y otra cosa fundamental, que esté orientado a la acción, es decir, mira, esto tienes que mejorar y te propongo que lo mejores así. Porque que yo te diga, esto lo tienes que mejorar, muy bien, ¿y ahora qué hacemos, no? Con esto, ¿no? Pues eso es fundamental, tiene que ser claro, tiene que estar orientado a la acción, y luego además que yo creo que también debe tener un poco en cuenta no solo lo que tiene que mejorar, sino apoyar los esfuerzos que ha hecho y el trabajo que ha realizado hasta ahora, ¿no? Que sea una crítica constructiva, ¿no? Que muchas veces
bueno, muchas veces, yo intento no hacerlo, probablemente alguna vez se nos vaya, ¿no? Que no valoramos suficientemente el trabajo del alumno. Probablemente el resultado no ha sido lo esperado, pero hay que valorar un poco también, porque al final a la larga es más productivo, digamos, fijarse también en lo que está haciendo bien y que, bueno, eso le va a ayudar a continuar, ¿no? Eso para mí, tener en cuenta los sentimientos de la otra persona es fundamental, ¿no? En cuanto al feedback. Es que la confianza se rompe Sí, enseguida, además, y la distancia, por muy presente que estés, por mucho que te clones con vídeos y videotutoriales, sí. sigue habiendo una barrera, ¿no? Eso es importante que se mantenga esa empatía con el alumnado. Bueno, pues evaluación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, evaluación formadora. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tere. Aquí es de más aula presencial, aula de la autonomía y de la autoría. Y también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fer, en el sentido de que, claro que hay que darle valor a las tareas que se hacen, porque si hay implicación, al final va a haber progreso, porque va a haber feedback y ese feedback solo nace de que el alumno haga las tareas, con lo cual también, en cierto modo, aunque no sea de una manera cuantitativa, que dices, bueno, un 20% por hacer esa tarea, a la larga el alumno que hace las tareas va a progresar y va a sacar una buena calificación, por llamarlo así, ¿no? Y bueno, yo aquí, nada, un poquito una reflexión sobre lo que se puede hacer como semipresencial, pues mitad, mitad. Donde se puede ejercer la autoevaluación, pues perfectamente en el aula virtual, pues como unos formularios de Google, por ejemplo, autocorregibles, o cualquier otro documento, como decíamos antes, de un Word Wall o cualquier otro artefacto, o Live Worksheets, que muchos conocéis. La heteroevaluación, pues en el aula presencial, en una producción oral prácticamente, bueno, es una cosa bastante sencilla, pero también la heteroevaluación se puede hacer en el aula virtual lógicamente, pues cuando se le da el feedback al alumno, pero el espacio presencial es más propicio para la heteroevaluación, igual que el espacio virtual es más propicio para la autoevaluación. Y la coevaluación, pues es verdad que sucede en los dos entornos, pero en el aula virtual y sobre todo con una herramienta que tiene Moodle, que es el taller, que es bastante complicado de montar, pero con rúbricas, yo ya he empezado a hacer mis pinitos y ya estoy más satisfecha con cositas pequeñas y se puede. Paula Yashi es una experta en eso y os recomiendo un webinar del Carlé, que bueno, luego hablaremos un poquito del CAFI, que luego hablaremos un poquito de estas también colaboraciones con los compañeros de otros centros. Calificación no es evaluación, eso lo sabemos todos, pero bueno, en Moodle también pues tenemos varias opciones, como os decía, de recursos, el taller, el cuestionario, el taller que es para la coevaluación con rúbricas compartidas, la rúbrica desde luego adaptable, no con esa metalenguaje que nadie entiende, como bien decía Fer. Los cuestionarios que, bueno, hay un banco que se puede reciclar y utilizar, sobre todo si varios profesores tienen acceso a ese aula virtual, en ese caso es amortizable. El foro es evaluable, es que el foro sirve para muchas cosas. Entonces, a mí me parece, porque además el foro es interactivo, puede ser heteroevaluable, autoevaluable. También es verdad que el Moodle te permite dar a los participantes diferentes roles. Entonces, eso también hay que jugar con ello. Y bueno, la tarea en sí, y muchos habéis preguntado, o algunos habéis preguntado cómo, por ejemplo, importar exámenes a Moodle. Bueno, pues hay una página que encontraréis en esa presentación que vamos a poner a vuestra disposición para que veáis pues cómo vuestros documentos de Word o PDF los podéis trasladar relativamente con facilidad a tareas de producción, o sea, por ejemplo, una comprensión auditiva, una comprensión lectora en Moodle. Pero eso lo veremos en la presentación. Y nada, una cosa sobre el feedback. A ver, el feedback audiovisual no lo digo yo, lo dicen pues los expertos, lo digo yo como alumna también, pues es mucho más interesante que el feedback escrito. Primero, porque no hay lugar a dudas en cuanto a la intención.
lógicamente, pues los elementos de prosodia y todo, o el énfasis que tú puedes hacer, porque también es visual, es audiovisual, no solamente auditivo, no es un audio que yo mando, sino que aparece mi voz y el texto. En este caso he hecho una captura de pantalla no muy afortunada porque utilizando un capturador de pantalla que hablaba Loom, la responsable de que yo sea una Loom adicta, tengo que confesar, ya lo he dicho alguna vez públicamente, es Tere. Pero bueno, aquí en Loom, como veis, bueno, pues esta cosita que se ve aquí, pues es mi icono, ¿no? Y aquí estoy haciendo, esto es una parte de una rúbrica y aquí estoy haciendo una... sobre la marcha voy escribiendo, sobre la marcha o prácticamente sobre la marcha voy escribiendo los comentarios a la vez que le voy dando a la alumna o al alumno pues la posibilidad de mejora, porque como bien habéis dicho, el feedback no es sobre el pasado, sino qué decisiones toma el alumno con esa información que se le da. Eso es el feedback, esa es la evaluación formativa y es de un valor incalculable. Y vamos a las conclusiones porque hemos hablado de muchas cosas de la modalidad, pero si tuviéramos que, no sé, sacar un par de conclusiones, la modalidad semipresencial sostenible, sí o no. Llevamos unos años con ella en algunas comunidades, ¿verdad? En otros menos, en otros están iniciando. ¿Algo podremos aportar? Y yo creo que estamos aportando. ¿Quién empieza? Pues arranco yo si queréis. Yo para mí la modalidad es imprescindible, yo creo, porque hay un tipo de alumnado que si no fuera por esta modalidad estaría fuera del sistema educativo. Eso es fundamental por el elemento asincrónico, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental mantener esta modalidad para que estas personas puedan tener su oportunidad de formación, ¿no? Y luego también puede funcionar, obviamente funciona y puede funcionar y muy bien además. Esto no es evidentemente al principio no nos saldrán las cosas tan bien y apostando siempre por la colaboración, por el trabajo en común dentro del centro y por la planificación. Yo me acusan mis enemigos de tener un poco TOC de planificación, pero yo creo que es fundamental en la modalidad, porque además, como decía Tere, mencionó antes también, tiene que estar todo bien coordinado, bien organizado, el momento presencial, el momento online, qué actividades se prestan más a la sesión presencial, qué actividades se prestan más para el aula virtual. Entonces yo creo que la planificación, fundamental, colaboración y planificación, y puede funcionar estupendamente. Maravilloso. Totalmente de acuerdo, funciona perfectamente. Llevamos ya muchos años en nuestras comunidades y se han hecho estudios para ver si los alumnos de semipresencial aprueban más o menos comparando con los alumnos de la presencial. Y los estudios han demostrado que aprueban igual o quizás un poquito más, porque hay mucha más implicación en la clase presencial y en la clase en línea. Entonces, finalmente, los alumnos que se presentan al examen, sobre todo cuando son de certificación, pues aprueban, sí que aprueban y por tanto es una modalidad muy viable y como dice Fer, hay gente que se quedaría fuera del sistema, que no podría estudiar idiomas si no hubiera esta modalidad. Yo, por ejemplo, estoy en un territorio que es muy diverso, con carreteras de montaña complicadas y las autonomías supongo que no pueden poner una extensión en cada pueblecito. Entonces, esta modalidad ayuda a que pues, personas que no están viviendo en las grandes ciudades puedan acceder a un estudio de idiomas de calidad. Sí, y personas también que por problemas profesionales, normalmente en los grupos semi pues te encuentras mucha policía, bomberos, gente que tiene médicos, personal sanitario que tiene horarios muy irregulares, ¿no? Entonces esto le permite un poco acomodarse al aprendizaje, ¿no? Yo me gustaría simplemente haceros una pregunta sobre la ratio de, ya sé que es un tema un poco delicado, ¿verdad? Pero ¿cuál creéis que el grupo, o sea, la ratio de alumnos para un grupo semipresencial tiene que ser igual o menor que un grupo presencial? ¿O mayor? Yo me conformaría con que fuera el mismo. Yo me conformaría con que fuera el mismo. Lo de Andalucía es una cosa que no tiene nombre. Y claro, al final te dicen hay mucho abandono y ¿qué fue antes, no? El no poder atenderlos porque son muchos. Entonces yo me conformaría con que fuera el mismo. Sí. Y no sé si pasa en otras autonomías. Yo solo conozco Andalucía que haga esto de
tener unas ratios de alumno tan alto. En Cataluña es el mismo, la misma ratio de alumnos que los alumnos oficiales presenciales normales. Sí, en Navarra también es la misma, aunque creo, igual estoy equivocada, pero creo que cuando hubo una modalidad semipresencial hace unos años, que luego, bueno, cambió por algunas circunstancias que también desconozco, el número era menor que el de la... Pues mejor. O mejor. Mejor, pero bueno, esto, virgencita, que me quede como estoy, o sea, un poco de... Bueno, en Andalucía los niveles C tienen 30 de ratio, que bueno, ya aún así, pero bueno. Sí. Claro, porque yo me planteaba, cuando empecé con la semipresencial, ¿esto es una moda, una evolución natural? Estoy leyendo lo que había tomado de notas, una demanda del alumnado, una exigencia de la administración para flexibilizar horarios de... Bueno, que no vamos a debatir sobre esto porque haremos más, porque, o no sabemos, porque el tema de la semipresencial no es que sea una moda, desde luego es algo que ya tiene una trayectoria, y yo abogo por la modalidad semipresencial de calidad, con una entidad, con una identidad y con unos modelos, y que entre todos estamos creando. Y bueno, yo os quería dar las gracias porque yo he aprendido, personalmente yo, Laura Escribano, he aprendido que pone Carol Sáez de Albéniz, pero hoy no está Carol al pie del canal, pero le mandamos un saludo. Y he aprendido muchísimo con vosotras, de vosotras, he aprendido mucho hoy. Me ha encantado estas pequeñas, pues eso, ocasiones que hemos tenido para colaborar. Agradezco un montón a las organizaciones, instituciones que también han contado con nosotras a nivel global o individual, como el CAFI en Galicia o el Carlé en Aragón, y todas aquellas colaboraciones que han nacido pues a partir de estas, pues de donde hayan nacido. La génesis no es tan importante, sino el producto y sobre todo el aprovechamiento y el disfrute. Así que muchísimas gracias, Tere. Muchísimas gracias, Fer. Gracias. Espero que os ganéis una camiseta. La camiseta, bueno, no sé, porque va a ser muy reñido. Muchas gracias a todos y a todos los que nos estáis viendo. Estamos en el 3 de 4 de Proyectando Escuelas Amigas, proyectando lo loco, y nos queda todavía un webinar de un compañero de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, que para mí es un gran honor presentarle. Tendréis que esperar unos cuantos días. Os animo a que participéis en el concurso, tenéis hasta el 26 de marzo. Al principio del vídeo vais a ver el código, lo tendréis que volver a mirar, y aunque, en cualquier caso pondremos a vuestra disposición tanto esa presentación con cosas muy generales y algunas más prácticas de acceso a vínculos que os puedan resultar interesantes, y también el código para que podáis acceder a ese concurso, a ver cuántos sabéis de Proyectando Escuelas Amigas. Cuidaos un montón. Tere, Fer, hasta siempre. Muchas gracias por estar aquí y gracias por ser tan magníficas embajadoras de Escuelas Amigas. Gracias a ti. Un saludo, un abrazo, chao. Chao.